La siguiente ponencia la hará la doctora Norma Rayón de la Universidad Autónoma de Madrid y el título de la charla es Non-Coding RNA Profile in Extracellular Vesicles Reveals a Potential Mechanism of HIV Control. Buenas tardes a todos y muchas gracias a la audiencia y a la organización por permitirnos discutir este trabajo nuestro hoy. Bien, pues no repetiré el título, pero tiene que ver con las vesículas extracelulares, su contenido y la relación que puede tener con la infección VIH. Las vesículas extracelulares, como todos sabéis, hacen parte del mecanismo de comunicación intercelular y han cobrado mucha importancia en los últimos años en diagnóstico de enfermedades y demás, y en la infección VIH también en los últimos años nos hemos interesado por diferentes aspectos. Nuestra hipótesis en este trabajo es que la infección por el VIH podría modular el empaquetamiento de diferentes RNAs no codificantes humanos, pero también de RNAs virales en estas vesículas en pacientes que están infectados por el VIH y que por tanto se podría modificar el curso de la infección. Bien, si esa es nuestra hipótesis, pues lo que quisimos hacer es analizar ese perfil de estos RNAs, tanto los RNAs celulares no codificantes como los RNAs virales, que pudiesen estar transportados por estas vesículas y que podríamos ver teniendo en cuenta los diferentes grados de control virológico de la infección. Para ello, diseñamos un estudio con 3 grupos de pacientes y un grupo de sujetos sanos. Los pacientes, pues, incluimos controladores de élite, incluimos pacientes tratados con carga viral indetectable y pacientes no tratados con carga viral detectable. La metodología, pues a partir del plasma de todos los sujetos aislamos las vesículas extracelulares, específicamente exosomas, que como sabéis las vesículas extracelulares no son solamente exosomas, sino también microvesículas, pero los exosomas tienen una relevancia bastante clara y se ha visto en infección VIH su importancia, pero como es muy importante poder identificarlos y saber que en realidad son exosomas, pues entonces hay que escoger la metodología más ideal para hacerlo. En nuestro caso, nos hemos dado cuenta que la cromatografía de exclusión por tamaño es lo mejor que hemos encontrado hasta el momento y hemos podido verificarlo por nanosite, la abundancia de estas vesículas, pero muy importante con microscopía electrónica de transmisión, con la técnica de inmunooro. Aquí podemos ver en esta figura un exosoma y los puntitos negros al interior de los círculos amarillos son las partículas de oro que se unen a las tetraspaninas que son identificativas de un exosoma. Por eso estamos seguros que lo son. Bien, pues liberamos el contenido de las vesículas y hacemos un RNA-seq en un sistema MySeq y queremos identificar lo que os contiene el objetivo. ¿Qué hemos hallado? En los resultados vemos aquí una tabla en donde se ve la proporción de pacientes en quienes detectamos RNA viral dentro de sus vesículas extracelulares, dentro de sus exosomas. Y lo que encontramos es que una mayor proporción de pacientes con viremia no controlada, aquí en esta columna, una mayor proporción de pacientes portaban RNA del VIH en sus vesículas extracelulares de estos pacientes cuando se comparaban con los pacientes tratados o con los pacientes controladores de élite. ¿Y cuáles de esos RNAs virales eran los que estaban más presentes? Pues el 3LTR o BIF, VPR, POL y GAG. En estas gráficas de volcanoplots podéis ver en este eje, en el eje vertical, está el punto de corte para la P, el valor P, y en el eje horizontal están los puntos de corte para el fold change. A la derecha veremos los RNAs upregulados y a la izquierda los downregulados. Aquí en estas gráficas mostramos los RNAs diferencialmente expresados, RNAs celulares no codificantes diferencialmente expresados entre los diferentes grupos de estudio y sujetos sanos. Mirar en esta gráfica de aquí, centraros en estos 109 RNAs, que fueron el total de RNAs no codificantes celulares que estuvieron diferencialmente expresados entre los pacientes no tratados y los sanos. En su mayoría, 89% estaban upregulados en esta zona, podéis verlo. Por el contrario, solo 14 RNAs
en los pacientes controladores de élite y 9 en los tratados, comparados con los sujetos sanos, estuvieron diferencialmente expresados con los sujetos sanos, como repito. Y la mayoría estaban upregulados en los controladores de élite o en los sujetos tratados. Curiosamente, y lo que más nos llama la atención es comparar siempre qué pasa con el tipo de control virológico. Si tenemos un control espontáneo, los controladores de élite, cuando lo comparamos con un paciente tratado. Pues mirar en este volcanoplot vemos 28 RNAs no codificantes que se expresaron diferencialmente entre estos dos grupos de pacientes. 19 estaban upregulados en los controladores de élite, en este lado lo podemos ver, y 9 estaban upregulados en los tratados. Aquí en esta gráfica de aquí podemos ver cómo los non-coding, los RNAs no codificantes que estaban upregulados en los controladores de élite en azul fueron principalmente piRNAs, tRNAs y non-coding RNAs, mientras que en los tratados en rojo eran principalmente small nucleolar RNAs. En esta gráfica lo que podemos ver es, se quiere ejemplificar en rosa, los microRNAs y piRNAs que tenían una diana. Es decir, hicimos un análisis de predicción de dianas y lo que quisimos ver fue cuáles de ellos tenían una diana celular que podría tener una implicación en la infección VIH. Pues puedes ver aquí cómo los RNAs no codificantes que estaban upregulados en los pacientes TT podrían inhibir factores de restricción del VIH. Si inhiben los factores de restricción del VIH, estarían potenciando la infección VIH, mientras que los RNAs no codificantes que estaban upregulados en los sujetos controladores de élite estarían inhibiendo la expresión de dianas celulares que estaban relacionadas con la inducción de la infección o la replicación del VIH. Por tanto, estarían promoviendo mecanismos anti-VIH. Conclusión, pues nuestros resultados estarían demostrando que la infección por VIH estaría induciendo el empaquetamiento de diferentes RNAs, tanto del VIH, en esas vesículas extracelulares, y también además la infección VIH estaría promoviendo una desregulación en el perfil de los RNAs no codificantes humanos que están empaquetados en esas vesículas, lo que podría modificar la expresión génica de las células receptoras de estas vesículas, como os dije, porque estas vesículas hacen parte de ese mecanismo tan importante de comunicación intercelular. Pero esta desregulación disminuye considerablemente, como lo habéis visto en las gráficas, al tener en cuenta el perfil de los RNAs no codificantes de las vesículas en los pacientes con control de la replicación viral. Y esto fue independiente del tipo de control, fuese espontáneo o mediado por el tratamiento antirretroviral. Esto estaría revelando el papel de la replicación viral activa en la modulación del empaquetamiento de estos RNAs no codificantes al interior de las vesículas extracelulares, específicamente de los exosomas. Sin embargo, el perfil de esos RNAs no codificantes difiere según el tipo de control, lo cual es muy interesante. Los pacientes controladores de élite mostraron niveles más altos de los RNAs no codificantes celulares que podrían inhibir la replicación del VIH y mejorar la respuesta inmunológica contra el virus. Por el contrario, el contenido de los RNAs no codificantes en las vesículas extracelulares de los pacientes tratados con tratamiento antirretroviral parece inducir mecanismos provirales. Esto, a nuestro entender, estaría demostrando que la supresión de la replicación viral mediada por el tratamiento antirretroviral no sería suficiente para promover el empaquetamiento de RNAs no codificantes con acciones anti-VIH en los exosomas, sino que sería el tipo de control, lo que marcaría esta diferencia. Entonces, para nosotros, el control espontáneo del VIH podría estar mediado por el contenido de las vesículas extracelulares, específicamente de los exosomas. Y simplemente agradecer muy especialmente a todos los participantes en el estudio y a las agencias financiadoras que nos permiten hacerlo posible. Gracias. Habría tiempo para una pregunta rápida, si no... Sí. Hola, muy interesante el trabajo. ¿Habéis mirado en los controladores de élite que pierden el control inmunológico? El estudio que estamos llevando a cabo es un estudio amplio. En este momento hemos llegado hasta este punto. En el contexto de la red de SIDA, que ha terminado hace poco, ¿no? Tenemos una serie de estudios en los que se ha propuesto que esto se ampliara a ese tipo de sujetos, en los que tienen el control y pierden el control.
Afortunadamente, como los exosomas los podemos extraer del plasma y de ese tipo de muestras tenemos, pues creemos que vamos a poder contestar esa pregunta. Pero bueno, en eso estamos.